Todo empezó con una multa. No una cualquiera, no una multa de tráfico por exceso de velocidad, enviada a casa por correo certificado, con fecha de un sábado a las 3:47 de la madrugada. Y aquí viene lo raro, yo estaba en casa esa noche. Con fiebre. Con manta hasta el cuello y un paquete de Frenadol en la mesita. Así que, ¿quién coño estaba conduciendo mi coche? Recuerdo que bajé a la cocina con la carta todavía en la mano. Laura estaba allí, preparándose un café como si nada. Me miró, sonrió, y dijo algo como ¿quieres que te haga una tostada? Pero yo no dije nada. Solo le puse la multa delante. No se inmutó. Ni una gota de sudor, ni un gesto. La miró, dejó la taza sobre la encimera, y soltó, pues no sé, será un error. Un error. A las 3:00 de la mañana. Con mi coche. Registrado a su nombre en la cámara de seguridad de una carretera secundaria a las afueras de Dos Hermanas, dirección norte. ¿Y tú dónde estabas esa noche?, le pregunté. Y me lo soltó, como quien recita el menú del día. Salí con Marina, ¿no te lo dije? Fuimos a tomar algo después del trabajo. No me lo dijo. No tenía ni idea. Ni siquiera sabía que últimamente salía con Marina. Ni que tuviera trabajo ese sábado. Ni que mi coche ya no era solo mío, al parecer. Desde ahí empecé a fijarme. No como un loco celoso, no soy así. Pero si tú ves que alguien te dice que estuvo en un sitio y luego te das cuenta de que estuvo en otro, algo se rompe. Una grieta. Y esa grieta empieza a crecer aunque tú no quieras. No sé si tú has tenido esa sensación, esa de mirar a alguien a los ojos y preguntarte, ¿hasta qué punto me está mintiendo esta persona con la que duermo cada noche? Porque a mí me pasó. Y fue solo el comienzo. Esto no es una historia de telenovela. No hay giros locos ni amantes escondidos en armarios. Pero es real. Tan real que todavía me cuesta creer que lo viví yo. Porque lo que vino después, amigo, lo que vino después fue una caída libre, sin freno, en la que descubrí que todo lo que yo pensaba que era sólido, era aire. Y encima aire envenenado. Durante los siguientes días intenté convencerme de que estaba exagerando, que una multa no era suficiente para armar teorías, que cualquier explicación podía ser válida y que lo más sano era dejarlo pasar. Pero había algo que me impedía cerrar ese capítulo en la cabeza, como si por primera vez en años una pequeña alarma se hubiera activado dentro de mí y no hubiera forma de apagarla, como si algo dentro me gritara que no era una tontería, que algo raro pasaba y que mirar hacia otro lado ya no era una opción. Así que empecé a observar, no de forma obsesiva ni paranoica, sino con atención. Noté que los horarios de Laura cambiaban, que empezaban a haber más turnos de tarde que nunca antes, que había noches que volvía a casa y directamente se iba al baño con la ropa todavía puesta como si tuviera prisa por desaparecer unos minutos. También noté que evitaba ciertas conversaciones, que no me preguntaba casi nada de mi día, que su atención se limitaba a lo básico y que ya no había ni un solo momento de contacto físico que no pareciera mecánico. Y aún así, todo seguía siendo demasiado sutil como para armar una acusación, como para explotar sin pruebas, como para decirle algo que no supiera cómo justificar. Un martes por la noche, Clara estaba durmiendo y yo estaba en el salón viendo la televisión con el volumen bajo cuando escuché la puerta del portal cerrarse. Miré el reloj, eran las 0:23. Laura había dicho que salía del hospital a las 22. Tardaba unos 25 minutos en volver a casa, incluso con tráfico. Cuando entró al piso, lo primero que hizo fue sonreír y decirme que se le había hecho tarde porque una compañera se había desmayado y la habían tenido que cubrir. No le respondí, simplemente asentí, pero por dentro algo se confirmó. Era la tercera vez en 2 semanas que decía una excusa distinta por llegar tarde. No dije nada esa noche ni la siguiente, pero ya había tomado una decisión, necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera.
Me fui hasta el taller de un colega que tenía cámaras de vigilancia en su coche, de esos que se montan como si fueras un taxista. Le dije que me dejara una para ponerla en el mío, que últimamente estaban robando por la zona y quería dejarlo grabando cuando aparcara fuera. Me la dio sin hacer preguntas. Esa misma noche, mientras Laura dormía, salí al garaje y la instalé en silencio. No para grabarla a ella directamente, sino para saber cuándo se movía el coche, por dónde iba y con quién. No me gustaba hacerlo, pero tampoco me gustaba la sensación constante de que algo se me estaba escapando. Durante 5 días no pasó nada raro. La usaba para ir al hospital, volvía, y el coche quedaba quieto hasta el día siguiente. Pero el sábado, el mismo día que había dicho que trabajaba doble turno, la grabación mostró algo diferente. El coche salió del garaje a las 20:42 y no volvió hasta las 2:11. No fue al hospital. Lo sé porque revisé la ruta GPS de la cámara. Fue hasta un barrio residencial a las afueras, cerca de una urbanización nueva. Estuvo más de 3 horas estacionado allí. Ni tiendas, ni bares, ni clínicas. Solo casas. Cuando revisé los vídeos, pude ver con claridad cómo ella aparcaba, se bajaba sola, se arreglaba el pelo frente al retrovisor, se echaba perfume, y caminaba hacia una puerta que se abría antes de que tocara el timbre. Un hombre la esperaba en la entrada. No se abrazaron, no se besaron. Pero la manera en la que la miraba, como si ya la conociera demasiado bien, fue suficiente. Ella entró, la puerta se cerró, y no hubo más movimientos hasta que volvió al coche y regresó a casa, sin ninguna prisa, sin el menor gesto de culpa en la cara cuando horas después se metió en la cama conmigo como si nada hubiera pasado. No dormí esa noche. Y tampoco la siguiente. No porque quisiera llorar o porque estuviera roto. Era otra cosa. Una mezcla entre rabia contenida y una especie de paz enferma, como si ya supiera que tarde o temprano esto iba a pasar. Nunca me creí perfecto, ni creí tener el matrimonio más sano del mundo, pero tampoco merecía ser tratado como un imbécil al que le podían mentir en la cara tantas veces. Tampoco quise enfrentarla sin estar seguro de todo. Necesitaba más. No pruebas para un juez, sino para mí mismo, para no dudar el día que decidiera hablar. El lunes siguiente, fui al trabajo como siempre, pero pedí salir antes. Me quedé cerca del hospital donde trabaja. Me llevé el coche de un amigo para que no me reconociera. Quería verla. Saber si iba realmente a trabajar. Estacioné donde podía ver la entrada principal. A las 14:03 apareció. Llevaba uniforme, sí, pero iba sin prisa. Entró saludando, mirando el móvil. Una hora después, salió por otra puerta lateral, esta vez con ropa civil, y subió a un coche que ya la esperaba. Reconocí al tipo. No por nombre, pero era el mismo del video de la casa. Se fueron juntos, esta vez hacia el centro. Lo seguí durante media hora, hasta que aparcaron en un piso turístico que alquilan por días, de esos con código en la puerta. Cuando los vi entrar juntos, se me acabaron las dudas. No hice nada. Me quedé en el coche. Esperé casi 2 horas. Cuando salieron, se reían. Ella llevaba el pelo suelto, los labios con otro color. No me escondí. Cuando pasaron por al lado, me miró directamente. No sé si me reconoció. No mostró sorpresa. Solo siguió caminando. Y en ese instante, entendí que lo sabía. Sabía que yo ya lo sabía. Que ya no hacía falta fingir. Esa noche no dije nada. Ni al día siguiente. Esperé. Quería hacer las cosas a mi manera, con cabeza, con control. No por ella. Por mí. Porque si todo iba a terminar, al menos iba a ser bajo mis condiciones. Pero antes de eso, quería ver qué tan lejos llegaba su mentira.
¿Qué tanto estaba dispuesta a actuar como si nada mientras yo tenía grabaciones, rutas, horarios, imágenes? Ella no lo sabía, pero yo ya lo tenía todo. Y lo más difícil todavía no había empezado. No tenía ninguna intención de convertirme en actor, pero durante esas semanas fingí mejor que muchos de los que salen en televisión. Me levantaba por la mañana, preparaba el desayuno para Clara, acompañaba a Laura hasta la puerta, le deseaba buen turno con una sonrisa que no me salía natural, y luego me sentaba en el coche a observar cómo se deshacía de su disfraz de esposa antes de llegar al hospital. Lo hacía con una frialdad que al principio me sorprendía y luego me dejaba seco por dentro, como si nunca hubiese habido ninguna conexión real entre nosotros. Me dolía, sí, pero no era un dolor emocional como el de una ruptura de película, era otra cosa, una mezcla de desprecio, vergüenza ajena y una rabia muda que se iba acumulando con cada mentira, con cada mensaje que fingía escribir frente a mí diciendo que era su jefa, con cada beso mecánico que me daba en la mejilla sin saber que yo ya había visto más de lo que ella se imaginaba. Durante esas noches, dormíamos espalda con espalda, y a veces fingía que estaba dormido cuando entraba a la habitación para no tener que hablarle. Ella tampoco buscaba conversación, lo cual me decía mucho más que cualquier excusa barata que pudiera inventar. No parecía culpable, no parecía nerviosa, no tenía miedo de que yo descubriera nada porque estaba convencida de que yo era un hombre predecible, confiado, incapaz de desconfiar de su mujer después de tantos años. Y eso era lo que más me cabreaba, no la traición en sí, sino la falta de respeto en cada gesto. No había culpa, solo costumbre. Para ella yo era una pieza de decoración que servía para mantener el teatro montado, para que Clara no hiciera preguntas, para que nadie en la familia notara nada raro. Supongo que en su cabeza tenía todo controlado, hasta el momento exacto en que pensaba que yo podría descubrirlo, pero lo que no esperaba era que yo llevara más de 2 semanas preparando el terreno para el derrumbe. Me pasé días enteros reuniendo todo, copias de las grabaciones, capturas de pantalla de las rutas GPS, registros de cámara donde se le veía entrando y saliendo del mismo piso con el mismo tipo, capturas de los vídeos de la dashcam, el ticket de la multa, incluso algunos detalles que ella había dejado tirados por la casa sin pensar, como el recibo de una tienda en la que compró ropa interior una tarde en la que supuestamente estaba en el hospital cubriendo a una compañera. Me aseguré de tener todo impreso, todo ordenado, todo listo para cuando llegara el momento. No quería escenas en casa, no quería gritos, no quería pelear delante de mi hija. Pero necesitaba que lo supiera, que viera en su cara la expresión exacta del momento en que su castillo de excusas se derrumbara. No por venganza, sino porque me debía al menos eso, una explicación, aunque fuera a la fuerza. Lo que nunca imaginé es que la ocasión se presentaría sola, sin tener que buscarla. Una noche, mientras cenábamos, Laura recibió una llamada. Se levantó diciendo que era del hospital y salió al balcón para hablar. Yo aproveché ese momento para mirar su bolso, algo que nunca había hecho antes, no porque creyera que iba a encontrar algo más revelador que todo lo que ya tenía, sino por impulso. Dentro encontré lo que ya intuía, una caja pequeña con un colgante que yo no le había regalado. En la tapa había una nota escrita a mano, algo que no pude leer bien en ese instante porque Clara volvió a la cocina con un vaso de agua. Cerré el bolso rápido y me quedé sentado como si nada, mientras Laura regresaba con la cara neutra y el móvil en la mano. Era lo de siempre, me cambian el turno otra vez, dijo. Asentí. No dije nada. Pero ya estaba decidido. Al día siguiente llamé al colegio de Clara y pedí una reunión urgente con la orientadora. Le expliqué que por motivos familiares era posible que nos separáramos y que quería asegurarme de que Clara tuviera algún apoyo psicológico en el caso de que las cosas se pusieran feas. No entré en detalles. No lo necesitaba. Luego pasé por casa de mi madre y le dejé una copia de las llaves del piso, por si en los próximos días necesitaba que Clara se quedara con ella. Por último,
Hablé con un abogado, viejo conocido de la familia, que me explicó con claridad los pasos que tenía que dar si decidía divorciarme. Le mostré parte de las pruebas. Su cara fue suficiente para saber que todo estaba de mi lado si decidía seguir adelante. Pero antes del papel, antes del juzgado, antes de cualquier trámite, faltaba lo principal, sentarla delante de mí y enfrentarla. No porque quisiera escuchar excusas, sino porque necesitaba verla reaccionar. Así que preparé todo para ese viernes. Dejé las carpetas sobre la mesa del salón, con su nombre en la tapa. Puse la dashcam cargada con el video en la tele, lista para reproducir. Esperé a que Clara se fuera a dormir, y cuando escuché que Laura llegaba del hospital, la esperé en el sofá. No estaba nervioso. No estaba temblando. Estaba completamente tranquilo. Porque ese momento no era una pelea, no era una escena de celos, era simplemente un cierre. Cuando entró, notó enseguida el silencio. Me miró, luego miró las carpetas y después la pantalla de la televisión. No dijo nada. Se quedó quieta un segundo. ¿Qué es esto?, preguntó. No respondí. Le señalé el mando. Dale al play. Tardó en hacerlo. Lo hizo sin mirarme, como si ya supiera que iba a ver. El video comenzó. Ella saliendo del coche, arreglándose el pelo, entrando en la casa. No parpadeó. No negó nada. Solo se quedó mirando, como si fuera una película que ya había visto antes. «Esto lo grabaste tú», dijo finalmente. Asentí. Se quedó en silencio. Miró el resto de las carpetas. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?», preguntó. «Desde que me llegó la multa», respondí. Pasó la lengua por los labios, agachó la cabeza y respiró hondo. «No sé qué decirte». «No digas nada. Solo dime si vas a seguir viéndolo». Y ahí fue donde no me contestó. Ni sí, ni no. Solo me miró con cara de derrota, como si ya no tuviera energías para seguir mintiendo, pero tampoco valor para admitirlo todo. En ese momento supe que ya no quedaba nada entre nosotros. No dormí esa noche, ni siquiera lo intenté. Me quedé en el sofá, con las luces apagadas, mientras ella daba vueltas por la casa como si no supiera qué hacer con su cuerpo. A las 2 de la madrugada se encerró en el baño y no salió durante casi una hora. Cuando volvió al dormitorio, cerró la puerta con más cuidado de lo habitual, como si supiera que cualquier ruido fuera a provocar algo que ya no quería enfrentar. Yo seguí allí, con los ojos abiertos, mirando el techo, sin televisión, sin móvil, sin música. Solo el sonido del edificio a esa hora y la certeza de que ya no quedaba nada más que resolver. Por la mañana, Laura me preparó un café. No me miró. No me preguntó nada. Lo dejó en la mesa y se fue a vestir para el trabajo. Supongo que en su cabeza todo lo que tenía que decir ya estaba dicho, o quizás esperaba que yo fuera el que rompiera el silencio con algún grito o reproche. Pero no le di ese lujo. Me limité a levantarme, beber el café sin apuro, ducharme, vestirme, llevar a Clara al colegio, y luego volver para terminar lo que había empezado la noche anterior. Cuando volvió del hospital, la estaba esperando con una bolsa preparada. No con todas sus cosas, solo con lo básico. Su neceser, algo de ropa, su portátil, sus llaves. Le dije que tenía 2 opciones, o se iba esa misma noche a casa de su madre y hablábamos del resto con abogados, o se quedaba en el sofá hasta que yo encontrara otro lugar para irme con Clara. No se ofendió. No discutió. No intentó explicarse. Agarró la bolsa, se puso una chaqueta y salió sin decir nada. Solo dejó las llaves encima del mueble del recibidor. Clara me preguntó por ella a la mañana siguiente, y le dije la verdad, o al menos una versión adaptada. Que mamá iba a quedarse un tiempo en casa de su abuela porque necesitábamos espacio para pensar. No lloró,
no se asustó. Solo preguntó si iba a volver para su cumpleaños. Le dije que no lo sabía. Durante los siguientes días Laura me escribió varios mensajes. Algunos largos, otros cortos. Algunos parecían arrepentidos, otros eran fríos. No respondí a ninguno. Luego me llamó. No contesté. Me mandó un audio de más de 4 minutos que no escuché completo. Lo borré a la mitad. No tenía nada que hablar con ella. Lo que había pasado no tenía arreglo, no porque yo fuera intransigente, sino porque ya no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza, ni esperanza. Solo una necesidad urgente de cerrar ese capítulo sin más desgaste. Cuando le escribí para decirle que ya había iniciado el proceso legal, me respondió con un ok sin signos de puntuación. Ni una palabra más. Lo siguiente fue más técnico que emocional. El abogado redactó los papeles, ella los firmó sin cambiar ni una coma, y fijamos las condiciones básicas: custodia compartida, sin peleas por bienes, sin pensión, sin acusaciones públicas. Parecía más un trato comercial que el final de un matrimonio. Y tal vez eso era exactamente lo que había sido durante los últimos años, una transacción silenciosa que manteníamos en pie por costumbre, por la niña, por no romper el equilibrio, por miedo al cambio. Pero ahora que todo eso había caído, no quedaba más que avanzar. No le pedí explicaciones, no le reclamé nada, no le dije todo lo que había sentido. No valía la pena. Un día, semanas después, me llamó su madre. Me pidió que intentáramos hablar, que al menos le diera la oportunidad de explicarse. Le respondí con respeto, pero con firmeza, que no había nada que ella pudiera decirme que no hubiera demostrado ya con sus actos. Me agradeció la sinceridad y no volvió a insistir. Su familia, que antes venía cada semana, desapareció del mapa. Nadie me insultó, nadie me cuestionó. Era como si todos supieran que había pasado algo grave, pero preferían no saber detalles para no tener que posicionarse. Me pareció justo. Una tarde, mientras esperaba a Clara en la puerta del colegio, la vi a lo lejos. Laura. Estaba del otro lado de la calle, hablando con otra madre, con una sonrisa que ya no reconocía. No cruzó. No saludó. Solo bajó la mirada cuando me vio y siguió conversando como si yo no estuviera ahí. Supongo que para ella era más fácil ignorar que enfrentar. Cuando Clara salió, me abrazó como siempre y no mencionó que su madre estaba allí. Yo tampoco lo hice. No hubo drama. No hubo escándalo. Solo hubo silencio, papeles firmados, y una rutina que cambió para siempre. Empecé a hacer cosas que antes no hacía: cocinar diferente, salir con Clara a lugares nuevos, quedarme en silencio sin sentirme incómodo, limpiar la casa como si fuera mía y no de los dos. Cambié los muebles del salón. Pinté las paredes. Saqué todas las fotos en las que aparecíamos los tres. No las rompí, solo las guardé. Un día, quizás Clara quiera verlas. Pero yo no necesito recordarlo todo. Para mí, ya está cerrado. Pasaron unas semanas más antes de que volviéramos a hablar en persona. Fue un sábado por la tarde. Laura me escribió para ver si podía pasar a recoger a Clara y llevarla a comer fuera, algo que ya había hecho otras veces, pero esta vez pidió verme 5 minutos, solo para hablar, no para discutir. Acepté. No porque me interesara lo que tuviera que decir, sino porque sentía que, en algún punto, esa conversación era necesaria. Me parecía que había una especie de deuda emocional pendiente, no para arreglar nada ni cambiar lo que ya estaba en curso, sino para mirar a la otra persona y confirmar que, efectivamente, el vínculo se había terminado sin posibilidad de retorno. Nos vimos en la entrada del portal, sin que Clara escuchara nada. Ella bajó y se fue directamente al coche, como si ya supiera que no debía interrumpir lo que fuera que fuéramos a decirnos.
Laura se quedó unos segundos en silencio, mirándome como si todavía estuviera decidiendo cómo empezar. ¿Estás bien?, preguntó al fin, como si eso tuviera algún sentido viniendo de ella. Estoy tranquilo, le respondí, sin moverme ni un centímetro. No quiero molestarte, de verdad, solo quería decirte algo sin mensajes, sin audios, sin malentendidos. No dije nada, solo esperé. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, y tampoco vengo a pedir perdón, no porque no lo sienta, sino porque sé que no sirve de nada. Lo hice, lo mantuve durante meses, y aunque me duela, entiendo que esto haya terminado como terminó. No lo planeé así, no fue algo que busqué desde el principio. Las cosas se fueron dando, y cuando quise parar, ya estaba dentro de algo que me costaba más de lo que pensaba salir. No me interesa si lo buscaste o no, dije sin levantar la voz. No cambia lo que pasó. Lo sé. No intento justificarme. Solo quería que lo supieras. Yo también lo pasé mal, aunque sé que eso no cambia nada para ti. Volví a quedarme en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sentía que ya todo estaba dicho, que cualquier palabra después de los hechos solo servía para llenar espacios que no necesitaban ser llenados. ¿Lo sigues viendo?, pregunté, no por celos, no por dolor, sino por curiosidad pura. Ella dudó un segundo. No. Terminamos hace semanas. Antes incluso de que tú me lo mostraras todo. ¿Y eso qué cambia? Nada. Solo que no estaba con él mientras firmaba los papeles, por si eso importa. No importa. Se notó que no tenía más que decir. Bajó la mirada, respiró hondo, y dijo algo que, hasta el día de hoy, fue lo más honesto que salió de su boca en todo ese tiempo. He perdido muchas cosas por mi culpa, y no sé si algún día voy a perdonarme por lo que hice. No por el engaño en sí, sino por cómo lo manejé, por la manera en la que te lo oculté, por tratarte como si fueras invisible mientras construía una mentira delante de ti. Me merezco todo esto. Y más. La miré sin emoción. Lo sé. Después de eso, se subió al coche sin decir nada más. Clara me saludó con la mano desde el asiento trasero. Yo le devolví el gesto, y los vi irse calle abajo sin sentir absolutamente nada. Esa fue la última vez que Laura y yo tuvimos una conversación larga. Después solo quedaban los intercambios obligatorios por temas de nuestra hija, por logística, por educación, por médicos, por escuela. Todo frío, todo práctico. Justo como ella lo había mantenido durante los últimos meses del matrimonio. Lo que me costó más no fue olvidarla, sino aceptar que me había equivocado tanto. No con ella, no con confiar en alguien que decía amarme, sino conmigo mismo, con mis propios límites, con lo que había dejado pasar, con las señales que no quise ver, con los silencios que acepté por comodidad. Había aprendido a vivir con una mentira porque, en algún punto, también me convenía. Me evitaba conflictos, me ahorraba preguntas incómodas, me permitía pensar que todo seguía igual. Pero no seguía igual. No había seguido igual desde hacía mucho tiempo. Los días se hicieron más fáciles una vez que dejé de esperar algo. Me acostumbré a estar solo en casa, a hacer planes con Clara sin necesidad de consultar nada, a organizar mis tiempos como me daba la gana. Volví a salir con amigos, no para llenar vacíos, sino para reconectar con partes de mí que había dejado de lado. A veces me preguntaban por ella, y les decía la verdad sin rodeos. Que se acabó. Que ya no había más que hablar. Que cada uno seguía su camino. Nadie insistía. Todos entendían. Algunos incluso me confesaban que siempre les pareció que Laura tenía algo raro en la mirada, algo distante. Yo solo sonreía y cambiaba de tema. Una noche, Clara me preguntó si estaba enamorado de alguien. Le dije que no. Que estaba bien solo.
Me miró con esa expresión que tienen los niños cuando intentan descifrar el mundo adulto sin entender del todo, y luego me dijo que ojalá yo fuera feliz. Le prometí que iba a hacerlo, no por encontrar a alguien, sino porque estaba aprendiendo a estar bien conmigo mismo. Y eso, le dije, era lo más importante de todo. Han pasado ya varios meses desde aquella última conversación, y puedo decir que ahora todo está completamente en otro sitio, como si aquella etapa estuviera contenida en una caja que decidí no abrir más. No es que se me haya olvidado lo que pasó, ni que haya perdonado en silencio, simplemente dejé de darle espacio en mi vida a algo que ya no me aportaba nada, ni siquiera enojo. Laura y yo mantenemos un contacto mínimo, estrictamente funcional y centrado en Clara, y aunque al principio creí que eso podía ser complicado, la realidad es que no lo fue en absoluto. Cada uno entendió desde el principio que cualquier intento de retomar una cercanía emocional estaba fuera de lugar, y aunque en ocasiones se nota que ella quiere estirar un poco la conversación cuando viene a buscar a la niña o cuando coincidimos en alguna actividad escolar, yo mantengo la distancia con la misma naturalidad con la que ella mantuvo la suya durante tantos meses. No se trata de castigarla, sino de proteger lo que estoy construyendo para mí, lejos de esa dinámica que tanto me desgastó. En cuanto a Clara, se adaptó mejor de lo que esperaba. Supongo que los niños tienen esa capacidad para aceptar las cosas cuando se les presentan con honestidad y sin dramatismo. Nunca la puse en el medio, nunca hablé mal de su madre delante de ella, y nunca le oculté que estábamos separados porque ya no éramos felices juntos. Ella fue entendiendo poco a poco, a su manera, y aunque a veces tiene preguntas difíciles, intento responderle sin convertir todo en una historia de buenos y malos. Le dije que las personas a veces toman decisiones equivocadas, que los adultos también se equivocan, y que lo importante es aprender de eso para no repetirlo. Me escucha con atención, y aunque todavía es pequeña, noto que va haciendo su propio camino para entender lo que pasó sin cargar con el peso de una historia que no le corresponde. Yo me centré en seguir adelante con una vida nueva que, aunque no planeada, empecé a construir con más claridad que nunca. Retomé algunas cosas que había dejado en pausa hacía años, como aprender a tocar la guitarra, algo que siempre quise hacer y nunca encontraba tiempo. Me apunté a un gimnasio del barrio, no por una cuestión estética sino porque necesitaba una rutina nueva que me sacara de la cabeza todo lo acumulado. Cambié de coche, cambié el sofá, incluso cambié mi manera de vestirme. No porque quisiera reinventarme como otro tipo de hombre, sino porque necesitaba recuperar el control sobre las pequeñas decisiones cotidianas. Cuando todo se desarma, hay algo muy concreto en poder elegir qué camisa ponerte sin que nadie opine, qué cuadro colgar sin consultar, o qué día no hacer absolutamente nada sin sentir culpa. No volví a enamorarme, ni estoy buscando hacerlo. Tampoco me encerré. Empecé a salir cuando tenía ganas, sin compromisos. Conocí a algunas personas con las que pasé buenos ratos, sin necesidad de construir algo más. No tengo prisa por volver a tener pareja, y eso es algo que, cuando estás casado durante tanto tiempo, se siente raro al principio. La presión de rehacer tu vida es más externa que interna, pero una vez que te das cuenta de que no le debes un estado civil a nadie, todo se vuelve más simple. No necesito compartir mi cama para sentir que tengo compañía, ni tener a alguien en la mesa para disfrutar de una comida. Aprendí a estar conmigo, y eso, aunque suene como una frase de autoayuda, es una de las cosas más importantes que saqué de todo esto. Un día, mientras estaba en la cocina preparando la cena, recibí un mensaje de Laura. No era sobre Clara ni sobre horarios ni nada urgente. Solo decía, he pensado mucho en todo. Quiero que sepas que lamento profundamente lo que hice. No busco volver ni que me perdones, pero sí me gustaría que algún día podamos hablarnos como personas que compartieron una vida. Leí el mensaje y lo dejé ahí. No lo respondí. No por orgullo ni por resentimiento. Simplemente porque no necesito esa conversación.
Lo que ella quiera resolver con su culpa es cosa suya. Yo ya cerré esa puerta, y abrirla aunque sea para un diálogo amistoso no me interesa. Ya sé quién es ella, ya sé lo que fui yo en esa historia, y también sé lo que no quiero volver a ser. No siento odio. No tengo ganas de vengarme ni de demostrar nada. Mi mayor revancha, si es que hay alguna, es estar bien. Levantarme cada mañana sin angustia, llegar a casa sabiendo que no hay mentiras escondidas, vivir tranquilo. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo no creo en eso. El tiempo no cura nada si uno no hace algo con él. Lo que pasó no lo va a borrar el calendario. Lo que sí puede hacer el tiempo, si uno lo aprovecha, es darte otra perspectiva. Y en mi caso, esa perspectiva me mostró que estuve demasiado tiempo viviendo en automático, aceptando migajas de afecto, justificando ausencias, callando cuando tenía que hablar. Ya no. Hoy no soy el mismo tipo que sospechaba de una multa sin saber que detrás había meses de traición. Tampoco soy el hombre que miraba por la ventana esperando que su esposa volviera del trabajo fingiendo normalidad. Soy simplemente alguien que aprendió a poner límites, a elegir el silencio cuando es necesario y a no volver a confiar por inercia. No descarto volver a enamorarme algún día, pero no lo estoy buscando. Si llega, que llegue. Mientras tanto, estoy ocupado en otras cosas. En mi hija, en mi casa, en mi vida. Eso es lo que me dejó todo esto. No un trauma, no un hueco, sino una oportunidad para empezar otra vez. A mi manera, con mis reglas, sin olvidar lo que pasó pero sin dejar que eso defina quién soy de aquí en adelante. Porque si algo aprendí, es que uno puede romperse muchas veces, pero también puede reconstruirse sin necesidad de que nadie venga a salvarlo. Y eso, para mí, es suficiente.